Vamos a hablar de nuestra clasificación de sensores. Para empezar nuestra clasificación, primero vamos a hablar de lo que son los sensores pasivos y los activos. ¿Cómo los vamos a dividir? Bueno, primero vamos a entender que nuestros sensores pasivos son aquellos que para que puedan trabajar necesitan una fuente auxiliar. ¿Sí? O sea, necesitan tener ciertas alimentaciones, ¿sí? Y los sensores activos son aquellos que no requieren ninguna fuente para poder generar una señal. Por ejemplo, hay sensores que los tienes que alimentar. Hay sensores que no los tienes que alimentar, que solos generan su propia señal. Como un ejemplo, te voy a poner los sensores activos, pudieran ser los piezoeléctricos, o sea, lo que solo generan su voltaje en base a una presión, ¿sí? Pueden ser los electroquímicos, pueden ser los magnéticos eléctricos, y como ejemplo de los pasivos, pues aquellos que tengan una resistencia variable, o sea, que tengan una magnitud variable en base a una resistencia eléctrica. Obviamente aquí lo tienes que alimentar y aquí no, porque solito genera su propia señal. Entonces, para empezar, tenemos pasivos, los cuales los tienes tú que alimentar, activos, los cuales ellos generan su propia señal. Una vez que ya clasificamos los sensores siendo pasivos o siendo activos, también los vamos a clasificar de esta manera. Bueno, tenemos sensores del tipo mecánico. Los sensores mecánicos nos sirven para medir cantidades o posiciones, formas, velocidades, fuerzas o torques, presiones, vibraciones o deformaciones o masas. O sea, cantidades de aire, velocidades del vehículo. Esos serían los mecánicos. También tenemos sensores eléctricos. El sensor eléctrico nos sirve para medir voltajes, corrientes, cargas o conductividades eléctricas. Los magnéticos. Los sensores magnéticos nos sirven para medir lo que es un campo, un flujo o una permeabilidad magnética. ¿Qué es una permeabilidad magnética? Bueno, la permeabilidad magnética es la propiedad que tienen los materiales para que les afecte o ellos mismos afecten de magnetismo. Ejemplo, el hierro, si tú le pones un imán, al hierro sí le afecta el magnetismo. O sea, a un pedazo de hierro le pones un imán y el mismo hierro se transforma en imán. Temporalmente le quitas el imán y el fierro deja de ser imán, pero mientras está en contacto con el imán se magnetiza. Cosa diferente al aluminio. Tú le pones a un trozo de aluminio un imán y no le afecta. ¿Por qué? Porque tanto el hierro como el aluminio tienen distintas permeabilidades magnéticas. Otros sensores que también tenemos son los térmicos, para medir temperaturas, flujos térmicos, conductividades térmicas o calores específicos. También tenemos dentro una clasificación. De hecho, estos están sin clasificarse, no como estos, por eso vienen otros. Los que son acústicos, los que son químicos, como el sensor del oxígeno. El sensor del oxígeno entraría aquí. Los que son ópticos, ya sea por láser o por fibra óptica. En el caso del distribuidor Nissan, nosotros tenemos un sensor del tipo óptico. Entonces, aquí también nosotros pudiéramos clasificar a los sensores de esta manera. Quiero hablarte, para iniciar, vamos a empezar con los sensores que son resistivos, ¿sí? Dentro de su clasificación. Bueno, un sensor resistivo lo que va a hacer es detectar una variación de su resistencia. Sabemos y conocemos que este es el símbolo de una resistencia. Y el sensor, este tipo de sensor, lo que va a hacer es que va a tener
¿sí? Un cursor que va a estar variando o va a estar sacando una señal de referencia distinto de acuerdo a la afección que tenga. Por ejemplo, si tú aquí lo alimentas con 5 volts y aquí tú le pones una tierra, entonces estos 5 volts estarían fluyendo hacia tierra. Pero si tú en esta parte de aquí le pones una salida o un cursor, entonces aquí estos 5 volts ya no fluirían a tierra. Estos 5 volts saldrían proporcionalmente por aquí y tendrían un valor de referencia. Pero si este cursor tú lo extiendes hasta por acá, ¿sí? Esos 5 volts ya no serían 5 volts, o sea, el voltaje empieza a moverse por aquí, cayendo esa señal de voltaje y la señal de referencia sería menor. Vamos a ponerle número para poderlo entender. Un ejemplo sería, por ejemplo, si yo lo pongo aquí, pues saldría un valor muy cercano a los 5 volts, porque la salida está muy cercana a los 5 volts. Vamos a poner que fueran 4 volts. Pero si ahora la salida yo la tengo hasta por acá, los 5 volts poco a poco empiezan a caerse. ¿Por qué? Porque la resistencia ofrece una oposición al paso de la corriente. Entonces, por ejemplo, aquí, pues ya no serían 4 volts, quizás sería 1 volt. Entonces, el cursor, entre más lejos esté de la alimentación, pues obviamente el voltaje va a ir decreciendo o el voltaje va a ser siendo menor. Este sería un ejemplo de cómo funcionarían los sensores resistivos. Tenemos también los sensores de magnetos permanentes o lo que nos lo conocemos como bobinas captadoras. Bueno, este tipo de sensores no es más que un trozo de hierro, un trozo de imán en un embobinado, ¿sí? Y que tiene un reluctor, ¿sí? ¿Para qué? Para que el reluctor esté rompiendo las líneas magnéticas del campo del imán y que esa ruptura de líneas magnéticas se convierta en una señal de corriente alterna que va a ir a viajar a la computadora del vehículo. En este tipo de reluctores hay uno o varios dientes de distinto tamaño. Por ejemplo, en este caso aquí tengo un diente de distinto tamaño y todos son del mismo tamaño, pero menos este. ¿Por qué? Porque todos generan una misma señal, pero cuando este diente de distinto tamaño pasa por aquí, en ese momento nuestra señal de voltaje generada es distinta, indicándole una acción a tomar a la computadora, ¿sí? Entonces, este tipo de sensores se llaman de magnetos permanentes y este tipo de sensores son de los sensores activos. ¿Por qué? Porque no necesita alimentarse. Este tipo de sensor solito genera su propia señal al momento de que el reluctor empieza a romper las líneas magnéticas, ¿sí?, del mismo sensor. Tenemos otro tipo de sensores, los sensores del principio Hall o los sensores del efecto Hall. Este tipo de sensores son de 3 cables porque este sensor es del tipo pasivo. ¿Por qué? Porque tú lo tienes que alimentar. A este sensor le llegan 5 volts y una señal de tierra y le llega una señal de referencia. En sí, la finalidad del sensor Hall es que esta señal de referencia la va a aterrizar y desaterrizar. O sea, este voltaje de referencia, suponiendo que este sensor de referencia tuviera 3 volts, sería 3, 0, 3, 0. O vamos a suponer que tuviera una señal de referencia de 5, sería 5, 0, 5, 0, 5, 0. O sea, tiene 5, luego los aterriza, y luego tiene los 5, luego, o sea, mantiene, aterriza, mantiene, aterriza, mantiene, aterriza. Y eso es lo que le va a dar una referencia, por eso llama de referencia, a la computadora del vehículo para tomar una acción. Esta también necesita una campana, ¿sí? Una campana, la cual esa campana tiene un número de ventanitas
la cual va a permitir que esté afectando la permeabilidad hacia el sensor para poder aterrizar o desaterrizar la señal. En esta, por ejemplo, aquí yo puedo poner vamos a suponer que fueran ventanitas, pongo un imán, entonces este imancito aquí estaría afectando al imán, ¿sí? Y en el caso de que estuviera la ventana tapada, bueno, pues la ventana ya no afecta al imán. Y esa es la afección que hace para que aterrice y desaterrice una señal de referencia. También tenemos los sensores del tipo térmico. Bueno, su palabra ya nos lo está diciendo, son sensores en los cuales la resistencia del mismo sensor va a variar de acuerdo a una temperatura. Este tipo de sensores tú lo tienes que alimentar, ¿sí? Y entonces, en base a la temperatura que va a ir obteniendo el fluido, la resistencia del sensor va a variar. ¿Qué fluidos pueden ser? Pueden ser fluidos como agua, en caso del refrigerante. Puede ser fluidos como el aire, el caso del sensor de temperatura de entrada de aire. Puede ser como aceite, en el caso de los sensores de aceite, de temperatura de aceite de transmisiones, o sensores o vehículos que tienen sensores de temperatura de aceite de motor. Bueno, pues estamos hablando aquí que son sensores también del tipo térmico. Quiere decir que tienen una variabilidad en su resistencia de acuerdo a la temperatura que van adquiriendo.